En el sector judicial siempre ha habido una división entre lo que podríamos llamar la asociación mayoritaria, la asociación de profesionales de la magistratura, más tradicionales, la asociación más progresista, Jueces por la Democracia, y la asociación bisagra Francisco de Vitoria. Pero mucho más fuerte y al margen de estas divisiones fue la llamada crisis de los indomables de los años 1994 a 2005-2006. Un conflicto en el que una de las principales figuras fue el fiscal don Eduardo Fungairiño, considerado el cabeza visible del sector de los indomables, donde también estaban el fiscal don Ignacio Gordillo, la fiscal doña Dolores Márquez de Prado y el fiscal señor Rubira. El grupo de los fiscales indomables también estaba vinculado a dos jueces de instrucción muy particulares, el juez don Baltasar Garzón y su amigo el juez don Javier Gómez de Liaño, que era considerado especialmente amigo de los fiscales indomables y, en particular, de doña Dolores Márquez de Prado, de la que acabaría siendo pareja. El señor Fungairiño y el señor Garzón habían trabajado juntos en muchos casos como aliados, por ejemplo en el caso de Montserrat Alcázar. El término fiscales indomables venía a raíz de que una fiscal de la Audiencia Nacional, doña Carmen Tagle, fuera asesinada por ETA en 1989. La señora Tagle era una de las que defendía mayores penas de prisión contra los etarras. En el Código Penal que estaba vigente cuando la fiscal Tagle ejercía, el Código Penal vigente entre el año 75 y el año 95, hacía que un etarra, aunque fuera condenado a cientos de años de cárcel, nunca pasara más de 18 o 19 años en la práctica. Un planteamiento sobre la práctica muy sencillo. Mire usted, en este país se paga lo mismo por matar a una persona que por matar a 7. De tal forma que los terroristas se benefician de todos los beneficios, valga la redundancia, que cualquier delincuente común a la hora de aplicársele a un régimen penitenciario. Cuando los terroristas la asesinaron, su entierro se convirtió en un acto de reivindicación de la judicatura contra el terrorismo, y los fiscales indomables, así como los dos jueces de instrucción, Garzón y Liaño, encabezaron el acto llevando el féretro de la señora Tagle. Fue entonces cuando se habló de fiscales indomables por primera vez. A ver, Garzón nunca fue hacía años, había sido muy amigo de todos estos indomables. Los indomables eran, digamos, expresión acuñada por mi compañero Julio Martínez Lázaro, eran Fungairiño, Gordillo, Rubira y Márquez de Prado sería, ¿no? Y Márquez de Prado, efectivamente. Y con ellos estaba el marido de Márquez de Prado, que actualmente es Gómez de Liaño. Venían de los años del plomo. Estos eran, cuando nadie quería estar en la Audiencia Nacional, ellos estaban. Un momento en el que pues te mandaban una bomba a casa o a la audiencia y te volaban los dedos, como le ocurrió a Mateo Laje o incluso a Fungairiño, que se libró 2 veces del bombazo, ¿no? O a Jiménez Alfaro, que le volaron desde aquí. O sea, ahí, ¿no? Se coló la bomba por el detector de... Entonces, digamos, estos tenían un aura de... primero, eran los más antiguos en la audiencia y, segundo, habían vivido los años duros cuando mataron a la fiscal Carmen Tagle. Don Eduardo Fungairiño, que en aquella época ya era teniente fiscal de la Audiencia Nacional, era visto como el cabeza visible de los fiscales indomables. Fue quien tomó el relevo a la señora Tagle, llevando importantes casos como el juicio contra los etarras asesinos de la matanza de Hipercor. Si los terroristas en este caso querían atentar contra los intereses franceses, no podrían haber colocado un cóctel molotov por la noche, no podrían haber al paso lanzado un artefacto con un mínimo riesgo para las personas, porque aquello no estaba relativamente guardado, no estaba custodiado. No se podría haber hecho una simple llamada, no se podrían haber empleado otros medios, no, se han empleado los medios más brutales y más salvajes, así lo tenemos que repetir, para llevar a cabo la muerte y la destrucción de todas las personas, independientemente de la consideración de las mismas. Recoge que ETA dio al menos 3 avisos de que existía una bomba colocada en Hipercor y que la policía por mucho que tú avises, si has puesto un coche bomba ya, en un supermercado, puede pasar lo que pasó. Eso está claro, pero la intención no era matar. Eso quiero dejarlo claro. Efectivamente hacen 3 llamadas, pero es que las 3 llamadas no hacen sino confundir. Llega un momento en que aquel que empuja a la víctima al precipicio no puede decir después es que el fondo estaba muy bajo o la víctima podía haberse agarrado en la caída. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer.
Al margen de los casos de terrorismo, también llevó otros importantes casos, como por ejemplo el caso del aceite de colza, donde pidió penas bastante más elevadas que las que luego aceptó el tribunal contra los aceiteros responsables de aquel envenenamiento. Eduardo Fungairiño, fiscal del caso del síndrome tóxico. Buenas noches. Buenas noches. Por ello, si el tribunal, por ejemplo, dice que Jorge Pic tomó la iniciativa para decirle a Juan Miguel Bengoechea que importara de Francia aceite de colza naturalizado para el desviado al consumo humano, entonces es discutible que el tribunal pueda atribuir esa conducta como complicidad y debiera decir quizá más bien inductora o cooperadora necesaria. Pero todo quedaría mucho más politizado a mediados de los 90. En aquella época, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, don José Aranda, consideraba que no había motivos suficientes para que la Fiscalía iniciara una causa contra dirigentes del Partido Socialista por el llamado caso Gal, mientras que los fiscales indomables y los jueces de instrucción, Garzón y Liaño, consideraban que sí había motivos para iniciar causas contra dirigentes del PSOE de Felipe González por el caso Gal. Sin embargo, esta lectura, que podría considerarse favorable para los fiscales indomables, los que querían investigar frente a la autoridad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que no quería, se invertía en casos como el caso Banesto, porque en el caso Banesto, ahí el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, señor Aranda, sí era partidario de investigar a la cúpula de don Mario Conde todo lo que se pudiera, y algunos de los fiscales indomables parece que no tenían tan claro que hubiera causas para investigar al señor Mario Conde, incluyendo los señores Márquez de Prado, Fungairiño y Gómez de Liaño, cuyo hermano, casualmente o no, es un abogado de don Mario Conde. Efectivamente, el fiscal jefe de la Nacional, que era Aranda, les había prometido que si fuera a presentar una querella contra Mario Conde les informaría. Pero Aranda, que sabía que ellos eran muy partidarios de Mario Conde, especialmente porque el hermano de Gómez de Liaño era Mariano. Su abogado, Mariano era su abogado, pues entonces decide olvidarse de ese trámite y presenta la querella sin decírselo. Ellos se sienten traicionados y a partir de ese momento se desata la guerra. En 1996, don José María Aznar gana las elecciones generales, pero el conflicto en la Audiencia Nacional sigue abierto. El gobierno nombra fiscal general del Estado al señor Ortiz Urculo, que se encuentra que tiene una audiencia nacional donde hay un grupo de fiscales, los indomables, que rechazan seguir las instrucciones del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el señor Aranda. El diario El Mundo apoya decididamente a los fiscales indomables, a los que presenta como héroes de la lucha contra los GAL, mientras que el diario El País tiene una postura favorable hacia el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y presenta a los fiscales indomables como fiscales del Partido Popular. El juez Ortiz Urculo opta por una solución salomónica, que es sancionar a todos, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, del que propone que sea relevado, y a los fiscales indomables por saltarse la obediencia debida a un superior jerárquico. El diario El País considera que ha sido una decisión salomónica, de pues sanciona a todos, mientras que el diario El Mundo considera que ha sido una sanción franquista, por decir que era Franco el que cuando había un conflicto sancionaba a los dos ministros implicados, cuando lo que tendría que haber hecho era sancionar al que no tenía razón frente al que sí lo tenía, porque según El Mundo, los indomables eran quienes tenían razón. Al final, el fiscal general del Estado, el señor Ortiz Urculo, se hartó y dimitió. Y dicen que eso acabó costando la caída de un fiscal general del Estado, de Ortiz Urculo. No sé si es exacto. Sí, hay una reunión, creo que en casa de García Trevijano, donde Garzón, para no oír lo que están proponiendo, que es una conspiración en definitiva para ir contra Polanco en Sogecable por haber apoyado toda la historia de Mario Conde y demás, Garzón se va a la cocina. Y entonces, bueno, pues cuando realmente se presenta la querella, que además hacen una historia de tal manera que saben cuándo le va a tocar la guardia a Gómez de Liaño, y la presentan la querella a las 8 de la mañana, de tal manera que es una querella teledirigida hacia Gómez de Liaño para que Gómez de Liaño instruya, metan en la cárcel a Polanco y se líe ahí una bastante notable. Y ahí los indomables están con Gómez de Liaño y Gordillo, están perfectamente a una. Y en 1997... el gobierno del PP nombra a un segundo fiscal general del Estado, el primero apenas había durado un año, que es don Jesús Cardenal,
un fiscal general de Estado conservador que sí se sintonizaría bastante más con los fiscales indomables. Ustedes, el grupo de fiscales llamados indomables, hoy el señor Fungairiño es fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Seguramente ya no pertenecería al grupo de fiscales indomables que habrían sido él mismo, usted y, por supuesto, María Dolores Márquez de Prado. La idea que puede tener el justiciable es que ustedes entran en la Audiencia Nacional y se ponen a conspirar inmediatamente. Llegan a un despacho, inmediatamente, quiero decir, que inmediatamente se ponen a decidir cómo actuar colegiadamente en un sentido. La pregunta puede parecer muy ingenua, pero se lo hago con toda seriedad. ¿Hasta qué punto han actuado ustedes colegiadamente en diversos asuntos? La Fiscalía, como bien sabe usted, es un órgano único, es la Fiscalía General de Estado, pertenecemos todos a la carrera fiscal con un principio de jerarquía y realmente formamos parte de un solo órgano, eso está claro. Y cuando en la Fiscalía entramos y nos reunimos, ciertamente es para estudiar los asuntos de la Fiscalía, asuntos que están ahí pendientes y que tenemos que estudiar de forma conjunta. De hecho, entre él y la ministra de Justicia de entonces, doña Margarita Mariscal de Gante, dejaron sin efecto las sanciones contra los fiscales indomables. No solo eso. Cuando aún estaba abierto el expediente que le había puesto el fiscal anterior, con el apoyo del gobierno del Partido Popular, don Eduardo Fungairiño, uno de los fiscales sancionados, es nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Esa decisión molestó especialmente al Partido Socialista y a los fiscales considerados afines al Partido Socialista, que consideraban que a quien le correspondía ser fiscal jefe de la Audiencia Nacional era el fiscal don Mariano Fernández Bermejo, un fiscal considerado afín al PSOE, y todos los partidarios del señor Bermejo plantaron masivamente el acto de toma de posesión del señor Fungairiño, que eso sí, fue apadrinado por el señor Jesús Cardenal. Sí estaba todavía que había una serie de instrucciones, me parece, por parte del poder, en aquellas fechas, el que fuera, para que los fiscales actuaran de una determinada manera, y esta gente se ve que no, se rebeló, entendió que el principio de la legalidad impera por encima de todo, antes que el principio de instrucción política, y algo así sucedió. Yo creo que eso ha pasado desgraciadamente en casi todas las épocas en la Audiencia Nacional. Ha habido temas muy candentes que a los que se han visto afectados políticos o grandes intereses económicos, y desgraciadamente ha habido instrucciones políticas para evitar que determinados temas o se persigan más o se dejen de perseguir. Pero bueno, yo creo que afortunadamente suele ser la excepción. Sí, pero lo digo porque a usted se llegó a marcar dentro del grupo, porque cuando se nombra fiscal jefe de la Audiencia Nacional al fiscal Fungairiño, se anuncia un inminente plantón masivo de los fiscales a ese acto, porque se suponía que el fiscal que tenía que ir para ese cargo era el fiscal Bermejo, pero sí acuden los llamados fiscales indomables, los señores Márquez de Prado, Gordillo, Rubira, y usted asiste a ese acto, que es como, la prensa lo pone como el acto de los fiscales indomables. ¿Se acuerda usted esto que sí, hombre, yo asistí a ese acto porque, al ser el fiscal de más reciente incorporación en aquellas fechas en la Fiscalía, era el que tenía que, como si dijéramos, estar de presente, dando fe de la toma de posesión, de su toma de posesión del señor Fungairiño. Pero desde luego yo creo que ha sido de los mejores fiscales jefes que ha tenido no solamente la Audiencia Nacional, sino España, que ha hecho una labor, me parece que impresionante, y también por motivos políticos se le sacó de esa casa, ¿no? Yo ya estaba fuera, yo ya estaba ejerciendo como abogado, pero de luego yo solo puedo decir cosas buenas del señor Fungairiño, y no me dejo llevar por el cariño personal y el respeto personal que le tengo, sino porque realmente yo creo que es de los fiscales jefes mejores que ha tenido la Audiencia Nacional. Sí fueron a aquel acto los jueces de instrucción, señor Gómez de Liaño y señor Garzón. Todavía, por tanto, el juez Garzón aparecía como alguien cercano a los fiscales indomables, pero aquello no duraría mucho tiempo. Se produciría el caso Sogecable, del que ya hemos hablado en este canal, que sería la ruptura total entre el señor Garzón y el señor Gómez de Liaño, y en aquel conflicto todos los fiscales indomables se pusieron del lado del señor Gómez de Liaño, incluyendo don Eduardo Fungairiño. La mala relación entre el señor Fungairiño y el señor Garzón se seguiría viendo desde ese año a los venideros. En 1998, el juez Baltasar Garzón intenta imputar al exdictador de Chile, el general Augusto Pinochet, y decreta su extradición aprovechando que está de viaje en Londres. El señor Eduardo Fungairiño presenta un contrainforme diciendo que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar en España los crímenes que el general Pinochet pudiera haber cometido en Chile. Yo lo que dije entonces, y lo mantengo ahora, es que la jurisdicción española no es competente para conocer de hechos
ocurridos en Chile y respecto a los cuales los propios tribunales chilenos ya están entendiendo. Pues si les parece, yo pensaba empezar hablando de esa diatriba que nos dispensó ayer la señora Margaret Thatcher. Sí. Otro matiz. Se dice, no, es que un fiscal debe actuar conforme al principio de legalidad y no puede recibir instrucciones. Se ha dicho, lo ha dicho Fungairiño concretamente. No puede actuar conforme a instrucciones que reciba de fuera, sino que tendrá que hacer lo que legalmente proceda. Sería verdad si se tratara de un fiscal, pero Fungairiño quizá desconoce que en ese caso el fiscal no actúa como fiscal, sino que actúa como abogado. Expresamente la legislación británica dice que el fiscal hace las funciones de abogado del Estado que solicita la extradición, es decir, actúa de abogado del Estado español. De ahí que las instrucciones del cliente sí que operen, mientras que si tratara de una actuación como fiscal, es claro que tendría que hacer lo que procediera en derecho. El único genocidio que hay es el genocidio, es el desplazamiento forzoso, las lesiones o el asesinato de personas de una común etnia, racial, religiosa, nacional o me parece que yo he hecho los cuatro, ¿no? Nacional, étnica, religiosa o racial. De modo que no creo que haya el autogenocidio. Las víctimas de la represión militar han sido argentinas, españolas, chilenas, francesas, uruguayas, norteamericanas, etcétera, bolivianas, de modo que ahí no hay un nexo racial común, ¿no? El momento en el que el fiscal Fungairiño logró más popularidad y quizá también más controversia fue cuando fue llamado a dar su opinión sobre los atentados del 11M. El Partido Socialista llevó como experto al juez don Baltasar Garzón para que dijera por qué estaba convencido de que el 11M no podía tener nada que ver con ETA. Desde mi punto de vista no tiene nada que ver la acción terrorista del 11 de marzo con la organización terrorista ETA, al menos con los datos que hasta este momento se conocen. Y el Partido Popular llevó al fiscal Fungairiño para que dijera por qué, en su opinión, sí había indicios, en el momento de producirse el atentado, de pensar que podía haber sido cosa de ETA. Pero el titular no fue para nada relativo al 11M, sino para que cuando el señor Labordeta le preguntó si conocía el detalle de la furgoneta Kangoo, el señor Fungairiño defendió que para un fiscal no existía nada que no aparecía en el sumario y no existía nada, por tanto, que hubiera visto por los medios de comunicación. Pero la forma en la que lo hizo no fue, digamos, la forma que resultó más seria para los que estaban siguiendo esa comisión de investigación. Las declaraciones más sorprendentes de cuantas hemos escuchado hasta ahora son las declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Se supone que una de las personas con más información sobre todos los temas que pasan por este órgano judicial. Pero esto es absolutamente inverosímil lo que está diciendo. ¿Qué quiere que le diga, señoría? A lo mejor me han hablado de la furgoneta, yo insisto en que no la tengo en mis registros mentales, ¿no? Me ha parecido entender eso, que hasta hoy no se había enterado usted de la existencia de la furgoneta, esta famosa de Alcalá de Henares, donde hubo todo el follón. Sí, me he enterado hoy. A lo mejor había oído hablar algo de furgonetas, pero también he oído hablar algo de cintas. No leo los periódicos, prácticamente, ¿no? Entonces, pues, yo... Pero no ve la tele tampoco, ni... Perdóneme, señoría, la petulancia, pero yo solamente en televisión solamente veo los documentales que da la BBC, nada más. A partir de ese momento, el fiscal Fungairiño fue conocido como el fiscal de la BBC. E incluso en el juicio que tuvo con los etarras responsables de la matanza de República Dominicana, como la señora Idoia López Riaño, se refirieron a él despectivamente como fiscal, yo es que no veo la BBC. Si siguen atacando, responderemos con una huelga. ¡Una huelga de inteligencia! Yo solo hablaré de biología. ¡Ja, ja! Nos ocuparemos solo de cosas interesantes y documentales. Y nos quedaremos con un único espectador, Fungairiño. ¿Y los biólogos? En el año 2005, en medio de la lucha por el cargo de la Sala Penal de la Audiencia Nacional entre el juez Baltasar Garzón y el juez Gómez Bermúdez, del que ya hemos hablado, don Eduardo Fungairiño presenta una demanda por revelación de secretos contra don Baltasar Garzón por haber publicado el libro Un mundo sin miedo, donde, en opinión del fiscal Fungairiño, el señor Garzón desvelaba datos de casos que estaban todavía sub iudice. Un juez no se puede pronunciar sobre un asunto que está sub iudice y dar opiniones sobre ese juicio, ¿no? Por tanto, hemos presentado la denuncia ante el presidente de la Sala. En todo caso, me parece bastante demencial, sobre todo viniendo de un profesional como es el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. No sé a qué obedece esa denuncia, no hay revelación de secreto alguno como se imputa en esa denuncia. Refiero, entre otros, el caso de la estación de Chamartín, del día de Navidad, de la Nochebuena de 2003, y yo afirmo que para mí la intención de ETA no era producir una masacre en la estación.
la estación es importante decir en la estación, cosa que me parece que al señor fiscal se le olvida. Me tendré que plantear cuál es el recorrido de esta denuncia y yo tomar las medidas que en derecho me correspondan. Aquel pleito no salió para adelante, pero era una forma de empañar la candidatura del juez Garzón a la presidencia de la Sala Penal, que de hecho perdió aquella votación y ganó el juez Gómez Bermúdez, del que ya hemos hablado. En el año 2004, el PSOE del señor Rodríguez Zapatero ha ganado las elecciones y una de sus primeras decisiones ha sido destituir al señor don Jesús Cardenal como fiscal general del Estado y reemplazarlo por don Cándido Conde Pumpido, considerado alguien bastante más cercano al Partido Socialista de lo que lo era el señor Cardenal. En ese momento, año 2005/2006, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero intenta un proceso de negociación con ETA. Coincidiendo con ese periodo de tiempo, la Fiscalía rebaja algunas de las peticiones de cárcel para algunas personas investigadas por casos del entorno político de ETA. Pero don Eduardo Fungairiño no lo veía así y siguió pidiendo la máxima contundencia y la máxima dureza posible en la petición de penas de cárcel contra todo aquel vinculado al entorno de ETA. Renuncia al cargo. La decisión ha causado sorpresa porque todavía le quedaban 2 años de mandato. Fungairiño dice que se va por razones estrictamente personales. Se lo ha comunicado esta mañana al fiscal general del Estado, a Cándido Conde Pumpido, con el que en ocasiones ha tenido diferencias de criterio. En el escrito de renuncia pide incorporarse a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Eduardo Fungairiño llevaba en la Audiencia Nacional desde principios de los 80 y ha ejercido la acusación en centenares de casos de terrorismo y también en otros como el del síndrome tóxico. Que es presentada al principio como una decisión voluntaria del señor Fungairiño, que dice que se retira por motivos personales, pero 24 horas después el señor Conde Pumpido quiso dejar claro que había sido él el que había decidido convencer al señor Fungairiño de que dimitiera o de lo contrario iniciaba un proceso contra él, por desobediencia. Un momento difícil, don Eduardo. No, yo no puedo contestar esa pregunta porque escapan mis conocimientos. Don Eduardo, parece que nadie se lo va a preguntar, así que me tocará a mí. ¿Ha habido alguna discrepancia con el fiscal general del Estado? No, que nunca. haya influido... Nunca, con los fiscales generales nunca hay discrepancia. Por eso son fiscales generales, claro. ¿Esperaba usted este momento? Sí. ¿Lo lleva meditando desde hace tiempo? Tampoco. Cuando una serie de actuaciones de carácter estrictamente profesional ponen de relieve que ese principio de unidad de actuación no se cumple en alguna fiscalía, la obligación del fiscal general es sencillamente, primero, intentar que se cumpla. Y si los intentos reiterados de que se cumpla se ven sucesivamente frustrados, pues naturalmente la paciencia tiene un límite. Discrepamos de su política de nombramientos y ceses, y eso nos ha llevado, después de darle muchas vueltas y por primera vez en la historia, de pedir la dimisión del fiscal general del Estado, no ya solo por llamémosle el caso Fungairiño, sino que ha sido la gota que colma el vaso. El nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional sería el hasta entonces fiscal antidroga Javier Zaragoza. Del gobierno es el responsable de este comportamiento. Es el responsable directo del cese del fiscal de la Audiencia Nacional, del señor Fungairiño. Es el responsable de este comportamiento, que es indigno, pero que además es profundamente injusto. Ayer le quitaron de en medio. No merece nuestro Estado de Derecho entregar la cabeza de un servidor del Estado, de la libertad, en bandeja de plata a Zapatero para sus maniobras. A partir de ese momento, el fiscal Fungairiño vivió retirado de la vida pública y no concedió entrevista alguna hasta su fallecimiento, más allá del libro que escribió sobre él doña Isabel San Sebastián. Para unos, el fiscal Fungairiño era un referente de la firmeza contra los criminales y especialmente los terroristas de ETA. Pero para sus enemigos, el fiscal Fungairiño era principalmente un fiscal vinculado al Partido Popular. Muchos, hay algunos absolutamente intrascendentes para la opinión pública, en las que de todas formas pues yo me he aplicado a trabajar con la misma intensidad que en otros que sí que han tenido relevancia. Que quiero decir con ello que mi estancia aquí, pues sin la presencia de mis compañeros y de todo el personal oficial auxiliar de agente, pues no habría resultado ninguno.